¿Quién te dijo que todo en la vida es injusto? La verdad es que cada pérdida lleva escondida una ganancia equivalente, aunque no siempre la veas de inmediato. Hay un orden oculto, una balanza silenciosa que equilibra cada acción, cada decisión y cada circunstancia de tu vida. En este audiolibro descubrirás cómo las aparentes injusticias, fracasos o dolores no son más que la otra cara de una poderosa ley natural, la compensación. Aquí aprenderás a reconocer este principio en tu día a día, a confiar en él y a usarlo para transformar tu vida con más sabiduría y propósito. Pero antes de empezar, me gustaría que te suscribieras al canal para seguir creciendo juntos, aprender nuevas ideas que revolucionarán tu forma de ver el mundo y encontrar inspiración en cada audiolibro que compartimos. Y ahora sí, empecemos. Desde que era pequeño he querido escribir algo sobre la idea de la compensación, porque desde muy joven sentí que, en este tema, la vida real iba por delante de lo que enseñaban en la iglesia. Me daba la impresión de que la gente, en su día a día, entendía más de esto que los propios predicadores. Además, los ejemplos de los que se puede sacar esta enseñanza siempre me han fascinado. Hay una variedad infinita y me aparecen incluso en sueños. Están por todas partes, en las herramientas que usamos, en el pan que llevamos en la cesta, en los tratos que hacemos en la calle, en el campo o en casa, en los saludos que damos, en nuestras relaciones, deudas y favores. En cómo influye el carácter de una persona y en cómo es y está hecha cada uno. También me parecía que a través de esta idea se podía mostrar a las personas algo casi divino, la acción viva del alma del mundo, sin restos de tradición antigua, algo puro. Que el ser humano, al verlo, se llenaría de un amor profundo y eterno, sintiéndose en contacto con algo que no solo ha existido siempre y existirá, sino que está ocurriendo ahora mismo. Pensaba, además, que si esta verdad se podía explicar con palabras parecidas a esas intuiciones brillantes que a veces todos tenemos, podría servir como una especie de luz en los momentos más oscuros y confusos de nuestra vida. Una guía que nos impidiera perdernos. Hace poco, un sermón que escuché en una iglesia me reafirmó en estas ideas. El predicador, conocido por ser muy tradicional, habló sobre el juicio final como suele hacerse. Decía que ese juicio no ocurre en esta vida, que los malos tienen éxito y los buenos sufren, y que, por eso, la razón y la Biblia necesitaban resolver esa injusticia en una vida futura. Pero, por lo que vi, a la gente no pareció molestarle lo que decía. Cuando terminó la misa, la congregación se fue en silencio, sin hacer ningún comentario sobre el sermón. Sin embargo, ¿qué importancia tenía realmente esa enseñanza? ¿Qué quería decir el predicador cuando afirmaba que los buenos son desgraciados en esta vida? Se refería a que las casas, tierras, cargos importantes, vinos, caballos, ropa elegante y lujos están en manos de personas sin principios, mientras que los justos y virtuosos son pobres y despreciados. ¿Y qué a estos últimos se les va a compensar en la otra vida con los mismos placeres, acciones en bolsa, carne de caza y champán? Esa debe de ser la compensación a la que se refería. ¿Cuál otra, si no? ¿Acaso insinúa que recibirán permiso para rezar, alabar, amar y servir a los demás? Eso ya pueden hacerlo ahora. La conclusión lógica que saca cualquier oyente es, nos lo pasaremos tan bien como los pecadores se lo pasan ahora, o incluso, llevado al extremo, pecad ahora vosotros, ya pecaremos nosotros después. Lo haríamos ahora mismo si pudiéramos. Como no tenemos éxito ahora, en el futuro llegará nuestra revancha. El error está en dar por hecho que los malos realmente triunfan y que no se hace justicia en esta vida. La ceguera del predicador está en aceptar la visión pobre y superficial del éxito que tiene el mercado, como si ser exitoso fuera tener dinero, propiedades o lujos. En vez de eso, debería mostrarle al mundo la verdad, hacer que la gente vea que el alma está presente, que la voluntad es todopoderosa, y así establecer lo que realmente es bueno o malo. Lo que es auténtico éxito y lo que es una falsedad.
Detecto ese mismo tono pobre y limitado en muchos libros religiosos populares de hoy en día y también en los escritores que, de vez en cuando, se atreven a hablar de estos temas. Creo que nuestra teología moderna ha ganado en formas, en apariencia respetable, pero no ha mejorado en esencia con respecto a las supersticiones que reemplazó. Sin embargo, los hombres, como personas, son mejores que esta teología. Su vida diaria la contradice. Cualquier persona sincera y con ambición interior supera esas ideas con su propia experiencia. Todos los hombres, en el fondo, sienten que hay algo falso en esa visión, aunque no sepan explicarlo. Son más sabios de lo que creen. Lo que se escucha en escuelas o iglesias, si alguien lo dijera en una conversación normal, sin estar en esos contextos, seguramente sería recibido con un silencio incómodo. Si alguien se pone a hablar con tono dogmático sobre la providencia o las leyes divinas entre sus amigos, lo más probable es que le respondan con un silencio que revela claramente el desacuerdo o la incomodidad. Aunque nadie diga nada. En este capítulo y en el siguiente intentaré señalar algunos hechos que muestran el camino hacia la ley de la compensación. Seré más feliz de lo que imagino si consigo siquiera dibujar un pequeño tramo de este círculo. La polaridad, o lo que es lo mismo, la acción y reacción, está presente en todas las partes de la naturaleza. La vemos en la oscuridad y la luz, en el calor y el frío, en las mareas del mar, en lo masculino y lo femenino, en cómo respiran las plantas y los animales. En el equilibrio entre cantidad y calidad de los líquidos del cuerpo, en los latidos del corazón, en las ondas del agua o del sonido, en las fuerzas que atraen o alejan, en la electricidad, el magnetismo, e incluso en la química. Si cargas un extremo de una aguja con magnetismo, el otro extremo genera automáticamente su opuesto. Si el polo sur atrae, el norte repele. Si algo se vacía en un lugar, es porque en otro se ha concentrado. Este dualismo, esta idea de que todo tiene su contrario o su complemento, está tan presente que parece cortar la naturaleza en mitades. Todo parece necesitar su otra parte para completarse, espíritu y materia, hombre y mujer, raro y regular, dentro y fuera, arriba y abajo, movimiento y quietud, sí y no, y como el mundo es dual. También lo es cada una de sus partes. El sistema completo del universo está reflejado en cada partícula. En una simple hoja de pino, en un grano de maíz o en cualquier ser vivo, puedes encontrar un reflejo del flujo y reflujo del mar, del día y la noche, de lo masculino y lo femenino. La reacción, que es tan evidente en los grandes elementos de la naturaleza, se repite también a pequeña escala. Por ejemplo, en los animales, los científicos han visto que no hay especies favoritas o perfectas. Siempre hay un equilibrio entre lo que tienen de más y lo que tienen de menos. Si un animal tiene una cabeza y cuello muy largos, su cuerpo y extremidades suelen ser más cortos. Es como si cada ventaja se pagara con una desventaja. En física también ocurre lo mismo. Si ganas potencia, pierdes tiempo, y si ganas tiempo, pierdes fuerza. Los movimientos de los planetas también tienen errores pequeños que se corrigen con el tiempo para mantener el equilibrio. Incluso en política vemos este principio: el clima frío da más energía, y los suelos pobres no permiten que prosperen enfermedades ni animales peligrosos. Este mismo dualismo está en la naturaleza del ser humano. Todo exceso provoca una falta, y toda falta lleva a un exceso. Todo lo dulce tiene su parte amarga. Todo mal lleva algo de bien. Cada capacidad que da placer también trae consecuencias si se abusa de ella. Hay que usarla con moderación, si no, acaba afectando a quien la tiene. Por cada gramo de inteligencia, suele haber otro de tontería. Por cada cosa que pierdes, ganas otra, y por cada cosa que ganas, también pierdes algo. Si tus riquezas aumentan, también aumenta tu responsabilidad con ellas. Si alguien acumula demasiado, la naturaleza compensa sacando algo de él. Llena su almacén, pero vacía su salud. La naturaleza no tolera los monopolios ni las excepciones. Así como las olas del mar buscan volver siempre al mismo nivel, también las situaciones de la vida tienden a equilibrarse.
Siempre hay una circunstancia que iguala a todos, derriba al poderoso, al fuerte, al rico o al afortunado y los pone, de una forma u otra, al mismo nivel que los demás. Si un hombre es demasiado duro y salvaje para convivir con los demás, una especie de matón con un toque de pirata, la naturaleza puede darle hijos e hijas adorables que van a la escuela. Y su amor y temor por ellos le van suavizando el carácter hasta que se vuelve educado. Es la forma que tiene la naturaleza de ablandar la piedra más dura, de convertir al jabalí en cordero y de mantener siempre el equilibrio. El campesino se imagina que tener poder y un cargo importante es algo maravilloso, pero el presidente ha pagado un precio muy alto por vivir en la Casa Blanca. Normalmente le cuesta su tranquilidad y lo mejor de su energía como persona. Para mantener, aunque sea por poco tiempo, esa imagen tan impresionante delante del mundo, acepta humillarse ante los que realmente mandan desde las sombras, los que están detrás del trono. Queremos la grandeza más profunda y duradera, la del talento o el genio. Nadie se libra del precio que eso implica. Quien es grande por su fuerza de voluntad o por su forma de pensar y llega a influir en miles de personas, también tiene que cargar con el peso de esa posición. Cada vez que recibe una nueva inspiración o claridad, también le llega un nuevo reto. ¿Tiene luz, sabiduría, claridad? Entonces tiene la responsabilidad de ser testigo de esa luz, de mantenerse fiel a ella, aunque eso le cueste la simpatía o la aprobación de otros. Tiene que ser capaz incluso de alejarse de su propia familia, de su padre, su madre, su pareja o sus hijos, si es necesario para no traicionar su verdad. ¿Tiene todo lo que el mundo ama, admira y desea? Entonces también tiene que estar dispuesto a dejarlo atrás si es lo que le exige su conciencia. Y tendrá que aceptar ser criticado, señalado, convertido en motivo de burla. Esta misma ley, la ley de compensación, de equilibrio, es la que da forma a las normas de las ciudades y los países. No sirve de nada intentar construir, organizar o rebelarse contra ella. Las cosas no permiten que se las maltrate durante mucho tiempo. Res noluntium male administrari, es decir, las cosas no toleran ser mal gestionadas durante mucho tiempo. Aunque al principio no parezca haber consecuencias para un abuso, tarde o temprano aparecen. Si un gobierno es cruel, su líder no podrá vivir tranquilo. Si los impuestos son demasiado altos, la economía se estanca. Si hacéis que el Código Penal sea brutal, los jurados se negarán a condenar. Si las leyes son demasiado blandas, la gente buscará venganza por su cuenta. Si el gobierno se convierte en una democracia opresiva, la energía de los ciudadanos se desborda y la vida se vuelve más intensa, más apasionada. La vida auténtica y las verdaderas alegrías del ser humano no dependen del todo de lo dura o feliz que sea la situación. Suelen desarrollarse con cierta indiferencia ante las circunstancias y aparecen en todo tipo de condiciones. El poder del carácter, el valor de una persona, es el mismo bajo cualquier gobierno. Da igual si estás en Turquía o en Nueva Inglaterra. Incluso bajo los antiguos dictadores de Egipto, la historia muestra con honestidad que el ser humano podía ser tan libre como su propia cultura y educación se lo permitieran. Estas apariencias nos muestran una idea clave, que todo el universo está reflejado en cada una de sus partes. Las cosas en la naturaleza contienen, cada una, todos los poderes de la naturaleza. Todo está hecho de una misma sustancia oculta, aunque adopte distintas formas. Por eso, un naturalista, alguien que estudia la naturaleza, ve una especie común detrás de todas las transformaciones. Para él, el caballo es como un hombre que corre, el pez como un hombre que nada, el pájaro como uno que vuela, y el árbol como un hombre enraizado en el suelo. Cada nueva forma no solo repite el carácter principal de ese tipo, sino también, poco a poco, todos sus detalles, sus metas, sus obstáculos, sus fuerzas. Incluso todo el sistema del resto de seres. Cada oficio, cada negocio, cada arte o actividad humana es un resumen del mundo, y está conectado con todos los demás. Cada uno de ellos refleja por completo la vida del ser humano, su parte buena y su parte mala, sus desafíos, sus enemigos, su camino y su destino.
Y cada uno, de alguna forma, tiene que ser capaz de hablarle al ser humano entero, de contarle algo sobre su sentido de la vida. El universo entero puede encontrarse dentro de una simple gota de rocío. El microscopio no puede encontrar ni un solo ser vivo, por minúsculo que sea, que esté mal hecho solo por ser pequeño. Incluso los organismos más diminutos tienen ojos, oídos, gusto, olfato, movimiento, apetito, órganos para reproducirse. Todo está ahí, como colgado de la eternidad, y todos esos elementos encuentran su espacio en esas pequeñas criaturas. De la misma manera, ponemos toda nuestra vida en cada uno de nuestros actos. La verdadera idea de omnipresencia, es decir, que Dios está en todas partes, no es solo una frase bonita. Significa que Dios se manifiesta entero, con todas sus partes, incluso en el musgo o en una tela de araña. El valor del universo puede concentrarse por completo en cualquier punto del mundo. Si en algo hay bien, también hay mal. Si hay afinidad, es decir, atracción, también hay rechazo. Si hay fuerza, también hay límites. Así de vivo está el universo, todo lo que existe tiene un valor moral. Lo que sentimos como inspiración dentro de nosotros, fuera se manifiesta como ley. Esa fuerza que sentimos en el alma, luego la vemos actuar, con toda su potencia, en la historia. Estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo, decía el Evangelio. La justicia no se retrasa. Una equidad perfecta, una justicia equilibrada, está siempre actuando en cada rincón de la vida. Como decían los griegos, los dados de Dios siempre están cargados. Es decir, siempre caen como tienen que caer, para que se cumpla la justicia. El mundo funciona como una tabla de multiplicar o como una ecuación matemática, da igual cómo la gires, siempre cuadra. Tomes el número que tomes, siempre te devuelve su valor exacto, ni más ni menos. Todo secreto acaba saliendo a la luz, todo crimen recibe su castigo, toda virtud es recompensada, y todo error se corrige. Todo esto ocurre en silencio, sin que haga falta ruido, y con total seguridad. Lo que llamamos castigo no es más que la necesidad universal de que el todo aparezca cuando aparece una parte. Si ves humo, sabes que hay fuego. Si ves una mano, sabes que hay un cuerpo detrás. Lo mismo pasa con nuestras acciones, toda acción es devuelta, o mejor dicho, equilibrada de dos formas. Primero, en la realidad misma, en la propia esencia de la acción. Y segundo, en la circunstancia, en lo que parece suceder desde fuera. A esa segunda parte los hombres la llaman castigo, pero en realidad es solo una forma visible de una consecuencia que ya estaba en la acción misma. El alma puede ver el castigo dentro de la acción. La mente lo ve después, en lo que ocurre. Y a veces ese castigo tarda mucho en manifestarse, a veces pasan años antes de que sea evidente. Pero siempre llega, porque ya estaba ahí desde el principio. El crimen y el castigo nacen del mismo tallo. El castigo es el fruto que madura dentro de la flor del placer que lo escondía. Causa y efecto, medios y fines, semilla y fruto no se pueden separar. El efecto ya está presente en la causa, el final ya vive en los medios, y la semilla ya contiene el fruto. Aunque el mundo está hecho como un todo y no se puede dividir sin romperlo, nosotros intentamos actuar de forma parcial, como si pudiéramos separarlo y poseer solo una parte. Por ejemplo, cuando queremos disfrutar de los placeres de los sentidos, tratamos de separarlos de lo que necesita nuestro carácter. A lo largo del tiempo, la inteligencia humana ha intentado resolver un problema imposible, como quedarse solo con lo dulce, lo intenso, lo brillante que nos gusta físicamente y dejar de lado lo que es moralmente dulce, profundo o bello. En otras palabras, hemos intentado arrancar la capa exterior de la vida, la más fina, la más superficial, y quedarnos solo con eso, como si pudiese haber un final sin consecuencia, un placer sin responsabilidad. El alma nos dice, come. Y el cuerpo lo haría solo por gusto. El alma dice, el hombre y la mujer deben unirse en cuerpo y alma. Pero el cuerpo buscaría solo la unión física.
El alma nos impulsa a dominar las cosas del mundo con propósitos nobles, con virtud. Pero el cuerpo querría tener poder simplemente para usarlo a su antojo. El alma quiere vivir y actuar en todo. Quiere ser el hecho central de la vida. Y si esto se logra, todo lo demás, poder, placer, conocimiento, belleza, llega como un añadido natural. Pero el ser humano particular no se conforma con eso. Quiere destacar, presumir, negociar, hacer tratos para obtener un beneficio solo para él. Quiere montar a caballo solo para lucirse montando, vestirse solo para ir bien vestido, comer solo por placer, mandar solo para que lo vean. Los hombres quieren ser grandes. Quieren tener cargos, dinero, poder y fama. Y creen que ser grande significa quedarse con una parte bonita de la vida, el lado dulce, sin tener que cargar con el lado amargo. Pero esa separación artificial está constantemente siendo corregida. Hay que reconocer que, hasta ahora, nadie ha tenido éxito intentando hacer eso. Es como separar las aguas con la mano, en cuanto la retiras, se vuelven a juntar. Cuando intentamos quedarnos solo con el placer de las cosas placenteras, o con el beneficio de las cosas útiles, o con la fuerza de las cosas poderosas, y apartamos todo lo demás, enseguida lo perdemos todo. No podemos dividir las cosas y quedarnos solo con la parte que nos gusta. No podemos tener solo el placer físico sin que eso afecte al alma. No se puede tener un interior sin exterior, o una luz que no proyecte sombra. Como dice el viejo refrán, aunque echéis a la naturaleza con una horca, siempre volverá. La vida está envuelta en condiciones inevitables que el necio intenta esquivar. Presume una y otra vez de que esas condiciones no le afectan, de que no las conoce ni las reconoce, pero mientras él presume con palabras, esas condiciones ya están actuando dentro de él, en lo más profundo de su alma. Si logra esquivarlas por un lado, le atacan por otro, aún más esencial. Y si parece que las ha evitado en la forma externa, en la apariencia, es solo porque ha traicionado su propia vida, ha huido de sí mismo. Y el castigo por eso no es otra cosa que una muerte interior, ha dejado de vivir de verdad. Es tan evidente el fracaso de todos los intentos por separar el bien de lo que le corresponde, el esfuerzo, el compromiso, el coste real, que ni siquiera se intenta ya ese experimento. Sería una locura. Y si se llega a intentar, es solo porque, cuando la voluntad ya está enferma, cuando se ha revelado y ha buscado esa separación, el pensamiento también se contamina. Entonces, la persona ya no ve a Dios en cada cosa, ha perdido esa visión profunda, pero sí puede ver el atractivo sensual de un objeto, sin ver su precio, sin ver el daño que lo acompaña. Ve la cabeza hermosa de la sirena, pero no su cola de dragón. Y cree que puede quedarse con lo que desea, sin llevarse también lo que no desea. Alguien escribió una vez, ¿qué secreto eres tú, que habitas en lo más alto en silencio, o tú, el único gran Dios, que con una providencia incansable arroja cierta ceguera sobre los que desean sin freno? Y sin embargo, el alma humana reconoce esta verdad. Lo vemos reflejado en los cuentos, en la historia, en las leyes, en los refranes y hasta en las charlas cotidianas. La literatura, incluso cuando no pretende enseñar nada, sin darse cuenta revela esta lengua profunda del alma. Así, los griegos llamaban a Júpiter la mente suprema. Pero como su tradición le atribuía también muchas acciones ruines, de forma involuntaria terminaron corrigiendo ese error con su instinto moral, le ataron las manos a ese dios. Júpiter, el poderoso, se vuelve tan impotente como un rey de Inglaterra rodeado de normas. Prometeo conoce un secreto que obliga a Júpiter a negociar. No puede controlar sus propios rayos. Minerva guarda su llave. Es decir, incluso sus dioses reflejaban este equilibrio inevitable entre poder y límite, entre deseo y consecuencia. Ni siquiera los mitos escapaban a la ley de la compensación. La ley de la compensación en la fábula, la historia y los proverbios. Soy la única divinidad que sabe cómo se abre la sala donde está encerrado el rayo. Eso se dice en los mitos, pero lo que realmente expresa es una verdad profunda, que todo en el universo funciona según una ley moral.
La mitología india termina llegando a la misma idea ética. Y es que ninguna historia, por muy fantástica que sea, ha logrado inventar una forma de escaparse de la ley moral. Aurora, por ejemplo, pidió la inmortalidad para su amante, pero olvidó pedir que no envejeciera. Así que Titono vive para siempre, pero cada vez más viejo y débil. Aquiles, aunque bañado en las aguas sagradas, no era invulnerable, su madre lo sujetó por el talón y por ahí fue herido. Sigfrido, en la historia de los Nibelungos, tampoco es inmortal, al bañarse en la sangre del dragón, una hoja cayó sobre su espalda y cubrió justo ese punto que quedó vulnerable. Tiene que ser así. Siempre hay una grieta, una debilidad en todo lo creado por Dios. Incluso en los cuentos más salvajes y fantasiosos, en los que la imaginación parece querer escaparse de las leyes, siempre acaba apareciendo esa circunstancia inesperada, ese giro del destino. Esa arma que se vuelve contra quien la empuña, que nos recuerda que la ley moral sigue ahí, que no se puede escapar de ella. Nada en la naturaleza se da gratuitamente, todo se paga. Esto es lo que los antiguos llamaban la doctrina de Némesis, esa fuerza que vigila el universo y no deja que ninguna ofensa quede sin respuesta. Las furias, decían, eran servidoras de la justicia. Y si hasta el sol se saliera de su camino, ellas lo castigarían. Los poetas contaban que los objetos, muros de piedra, espadas, cinturones, tenían una especie de memoria oculta que respondía a los actos de sus dueños. Por ejemplo, el cinturón que Áyax regaló a Héctor terminó arrastrando el cuerpo de Héctor con las ruedas del carro de Aquiles. Y la espada que Héctor dio a Áyax fue justo la que luego usó Áyax para suicidarse. También recordaban que cuando los habitantes de Tasos construyeron una estatua para Teógenes, un campeón de los juegos, uno de sus rivales fue por la noche a derribarla. Golpeó tanto la estatua que logró moverla de su sitio. Y ésta le cayó encima y lo mató. Todas estas historias, por fantásticas que parezcan, contienen algo divino. Esa verdad no fue escrita por cálculo o intención del autor, sino que brotó directamente del alma humana. Es lo mejor que tienen los verdaderos escritores, no hablan solo de sí mismos, sino de lo que es común a todos. Lo que escriben no es una invención personal, sino la voz de algo más grande que atraviesa su época. No es tanto Fidias, el escultor, quien nos enseña algo, sino lo que su obra revela del alma humana en su tiempo. De hecho, su nombre y su contexto histórico nos estorban un poco cuando queremos llegar al verdadero significado de su arte. Hay que mirar lo que el ser humano intentaba expresar en esa época y que fue canalizado, aunque modificado, por Fidias, Dante o Shakespeare, como instrumentos de algo más grande. Y aún más clara es esta ley de compensación cuando la vemos en los proverbios de todas las culturas, que son la auténtica voz del sentido común y de la sabiduría popular. Los proverbios son como los libros sagrados de cada pueblo, contienen las intuiciones más profundas, sin adornos. Lo que la sociedad no deja decir abiertamente a quien piensa con honestidad, se acepta sin problema cuando se dice en forma de refrán. Esta ley, la más importante de todas, aunque a menudo es negada desde los púlpitos, los parlamentos o las universidades, está presente en todos los mercados y talleres. Repetida una y otra vez por multitudes de dichos populares. Y es tan verdadera y tan omnipresente como los cantos de los pájaros o el zumbido de las moscas. Todo en la vida tiene su doble. Golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, medida por medida, amor por amor. Da, y se te dará. El que riega será también regado. ¿Qué tienes?, dice Dios. Págalo y es tuyo. Quien no arriesga, no gana. Recibirás lo justo por lo que hagas, ni más ni menos. El que no trabaja, no come. El mal se paga con mal. Las maldiciones siempre caen sobre quien las lanza. Si atas a un esclavo por el cuello, el otro extremo de la cadena está atado a ti. El mal consejo enreda a quien lo da. Y, como bien dice el último proverbio, el diablo es un asno. Es decir, el mal, en realidad, es torpe y ridículo, y acaba volviéndose contra sí mismo.
Así está escrito porque así ocurre en la vida. La ley de la naturaleza está por encima de nuestra voluntad y es ella la que guía y da forma a nuestras acciones, aunque no lo queramos ver. Podemos tener un objetivo egoísta, algo que solo nos beneficia a nosotros, sin pensar en el bien común. Pero, al final, nuestros actos acaban alineándose con el orden del mundo, como si un imán los colocara donde realmente pertenecen. El ser humano no puede hablar sin mostrar su forma de ver el mundo. Cada vez que abrimos la boca, aunque no queramos, mostramos cómo somos. Con cada palabra, vamos dibujando un retrato de nosotros mismos que los demás pueden ver. Toda opinión que expresamos vuelve sobre nosotros. Es como lanzar una bola atada a una cuerda, tú la tiras hacia adelante, pero sigue conectada a ti. O, mejor aún, es como un arpón que lanzas a una ballena, al volar, desenrolla la cuerda que está en tu barca. Si no está bien lanzado, o el arpón es débil, puede volver y partir el timón o hundir el barco. No se puede hacer daño sin que ese daño te alcance de vuelta. El pensador Burke dijo, no hay hombre con un gramo de orgullo que no acabe siendo molestado por él. Quien se cree superior en los ambientes de lujo no se da cuenta de que, al intentar excluir a otros del placer, se lo está negando también a sí mismo. Quien en la religión pretende cerrar las puertas del cielo a otros, en realidad se las está cerrando a sí mismo. Si tratas a las personas como objetos, como piezas que puedes mover o golpear, sufrirás tanto como ellos. Si ignoras el corazón de los demás, acabarás perdiendo el tuyo. Los sentidos, cuando no están guiados por el alma, tienden a tratar a las personas, a las mujeres, a los niños o a los pobres como si fueran cosas. Pero hasta el dicho popular se lo sacaré del bolsillo o de la piel refleja, aunque suene bruto, una verdad profunda, todo abuso tiene un coste. Cada vez que rompemos las reglas del amor y de la justicia en nuestras relaciones, el castigo no tarda en llegar. Y el castigo muchas veces es el miedo. Mientras me relaciono con alguien de forma honesta, sin ocultar intenciones, me siento bien al verle. Nos encontramos con naturalidad, como dos ríos que se unen. Pero en cuanto intento sacar ventaja para mí a costa del otro, todo cambia, él lo nota, se aleja, deja de mirarme a los ojos. Hay conflicto. Hay odio en él. Y miedo en mí. Todos los grandes abusos de la sociedad, ya sean generales o personales, todas esas acumulaciones injustas de riqueza y poder, se castigan de la misma forma, con miedo. El miedo se convierte en un maestro sabio, en un mensajero que anuncia cambios. Nos enseña algo muy claro, si el miedo aparece, es porque algo está podrido. Es como una corneja revoloteando. Aunque no sepas sobre qué está dando vueltas, puedes estar seguro de que hay algo muerto cerca. Nuestra propiedad tiene miedo. Nuestras leyes tienen miedo. Las clases educadas tienen miedo. Ese miedo ha estado advirtiendo, murmurando y rondando en torno al gobierno y a la propiedad. Y ese pájaro oscuro no está ahí por casualidad. Su presencia indica que hay males grandes que deben ser examinados y corregidos. De la misma naturaleza es esa sensación de que algo va a cambiar justo después de que dejamos de actuar por voluntad propia. Ese miedo que sentimos a veces incluso en medio de un día claro, el temor de Polícrates por tener demasiada suerte, esa inquietud que aparece en la prosperidad. O el impulso de toda alma noble a exigirse a sí misma tareas duras como una especie de virtud vivida en lugar de otros. Todos son reflejos de un equilibrio que tiembla dentro del corazón y la mente del ser humano. Quienes tienen experiencia en la vida saben muy bien que lo más sensato es ir pagando su parte a medida que avanzan. A veces, por ahorrarse un pequeño esfuerzo, uno acaba pagándolo muy caro. El que pide prestado se mete solo en su deuda. ¿Gana algo el que ha recibido 100 favores y no ha devuelto ninguno? ¿Gana algo quien, por pereza o por listillo, toma prestado el dinero, los bienes o el coche de su vecino? En cuanto eso ocurre, ambos, el que da y el que recibe, sienten que se ha creado un desequilibrio, uno ha dado más y otro ha quedado en deuda. Ese desequilibrio deja huella en su relación, y con cada nuevo favor la relación cambia.
Puede que, al final, el deudor acabe pensando que habría sido mejor romperse una pierna que aceptar el paseo en coche de su vecino. Porque, como dice el refrán, el precio más alto que puedes pagar por algo es tener que pedirlo prestado. El sabio aplica esta lección a todos los aspectos de la vida. Sabe que lo más prudente es afrontar cada deuda, cada exigencia legítima del destino, y pagarla con tu tiempo, tu esfuerzo, tu inteligencia o tu corazón. Paga siempre, porque antes o después, todo lo que debes lo tendrás que pagar. Puede que entre tú y la justicia haya, por un tiempo, personas o circunstancias que parezcan interponerse, pero eso solo retrasa lo inevitable. Al final, la deuda es tuya y la pagarás tú. Si eres sabio, no confiarás demasiado en la buena suerte que te da más de lo que mereces. Porque cada ventaja viene con un coste. La naturaleza tiene como objetivo el beneficio, pero por cada beneficio que recibes hay un impuesto que pagar. Es grande el que ofrece grandes beneficios. Y es ruin, la única miseria verdadera en este universo, recibir favores y no devolver ninguno. Tal vez no podamos devolver los favores a la misma persona que nos los dio, o solo en contadas ocasiones. Pero todo lo que hemos recibido debemos pasarlo adelante, gesto por gesto, acción por acción, céntimo por céntimo. Ten cuidado con tener demasiado bien en tus manos. Se echa a perder rápido y se llena de gusanos. Devuélvelo cuanto antes, de alguna forma. El trabajo sigue exactamente las mismas leyes inevitables que todo lo demás en la vida. Como dice alguien sabio, lo barato, al final, sale caro. Cuando compramos una escoba, una alfombra, un cuchillo o un carro, en realidad no estamos pagando solo por el objeto, sino por el sentido común aplicado a una necesidad concreta. Es mejor pagarle a un jardinero competente en tu terreno, estás pagando por su conocimiento aplicado a la jardinería. Igual pasa con el marinero, que aplica su saber al navegar, o en casa, cuando contratamos a alguien que cocina, cose o sirve con buen criterio. También con un contable o un agente que pone orden en los números. De esa forma, multiplicamos nuestra presencia, como si estuviésemos en varios lugares a la vez, actuando a través de esas personas. Pero, por la manera en que está hecho el mundo, siempre con esa doble cara, no se pueden hacer trampas, ni en el trabajo ni en la vida. El que roba, se roba a sí mismo. El que estafa, se engaña a sí mismo. El verdadero valor del trabajo está en el conocimiento y en la virtud. La riqueza o la fama son solo señales externas de eso, como el papel moneda, pueden falsificarse, sí, pero no lo que representan. Y lo que representan, el saber, la integridad, no puede falsificarse ni robarse. Solo los esfuerzos reales de la mente, guiados por motivos honestos, pueden producir verdadero conocimiento. El tramposo, el vago o el jugador no pueden arrancarle a la naturaleza esos secretos materiales o morales que solo se entregan al que trabaja de verdad. La ley de la naturaleza es clara, hazlo y tendrás el poder. Pero si no lo haces, no tendrás nada. El trabajo humano, en todas sus formas, desde afilar un palo hasta construir una ciudad o escribir una epopeya, demuestra esta idea, la compensación perfecta que rige el universo. El equilibrio total entre dar y recibir. La ley que dice que todo tiene un precio, y que si no lo pagas, no obtienes eso, sino otra cosa. Nada se consigue sin pagar lo que vale. Y esta ley es igual de grande y profunda tanto en los andamios de una obra como en los presupuestos de un Estado. Funciona lo mismo en las leyes de la luz y la oscuridad que en cada acción y reacción de la naturaleza. No tengo dudas de que esas leyes, tan claras para quien está metido en su oficio, ya sea un escultor, un carpintero o un tendero, se convierten en una guía ética dentro de su trabajo. Aunque no se nombren directamente, engrandecen su oficio y lo elevan en su imaginación. La conexión entre la virtud y la naturaleza hace que todo el universo se ponga en contra del vicio. Las leyes y elementos del mundo persiguen y castigan al traidor. Él mismo descubre que el universo está diseñado para favorecer la verdad y el bien, y que no hay rincón en todo el mundo que pueda esconder a un malhechor.
Comete un crimen y la tierra entera se vuelve transparente. Comete un crimen y todo deja huella, como la nieve fresca en el bosque que revela cada paso de un zorro, una ardilla o un ratón. No puedes deshacer lo que dijiste. No puedes borrar tus huellas. No puedes cerrar del todo la puerta por donde entraste. Siempre queda alguna pista, algo que no se puede deshacer. Las mismas leyes de la naturaleza, el agua, la nieve, el viento, la gravedad, se convierten en castigo para quien actúa mal. Pero esta misma ley también actúa, con la misma firmeza, a favor del bien. Ama, y serás amado. Todo acto de amor es matemáticamente justo, como una ecuación con dos lados iguales. El hombre bueno posee el bien en su forma más pura, y como el fuego, lo transmite a todo lo que toca. No puedes hacerle daño, como en los tiempos de Napoleón, cuando los ejércitos enemigos se rendían y se unían a él, los desastres, la enfermedad, la pobreza, la ofensa, acaban actuando como aliados, no como enemigos. Como dice el poema, los vientos soplan y las aguas envuelven la fuerza para el valiente y el poder y la deidad, aunque en sí mismos no sean nada. Hasta la debilidad y los defectos pueden ayudar a los buenos. Así como todo hombre ha sentido alguna vez que su orgullo le perjudica, también todos han tenido defectos que en algún momento les han servido para algo. Como en la fábula del ciervo que admiraba sus cuernos y se avergonzaba de sus patas. Pero cuando llega el cazador, son sus patas las que le salvan, y sus cuernos, que tanto adoraba, lo atrapan entre los árboles y provocan su muerte. De la misma manera, cada persona debería, mientras vive, agradecer también sus imperfecciones. Igual que nadie entiende del todo una verdad hasta que ha luchado con ella. Nadie llega a comprender realmente lo que valen los talentos o dificultades ajenas hasta que ha sufrido por carecer de ellos y ha visto cómo otros lo superaban con éxito. ¿Tiene alguien un defecto de carácter que le impide convivir fácilmente con los demás? Tal vez eso le lleve a pasar más tiempo solo. Y a desarrollar el hábito de valerse por sí mismo, igual que una ostra herida acaba formando una perla dentro de su concha. Nuestra fuerza nace de nuestra debilidad. Esa rabia justa, esa firmeza interior, no despiertan hasta que alguien nos pincha, nos hiere, nos reta duramente. Un gran hombre desea ser pequeño. Si vive cómodamente, entre ventajas, se adormece. Pero cuando es empujado, humillado, vencido, entonces tiene la oportunidad de despertar, de aprender. Recupera el sentido común, se vuelve más humano, comprende sus errores, pierde esa vanidad que lo cegaba y gana en moderación y en verdadera habilidad. El sabio no se pone a la defensiva, se alía con quienes lo atacan, porque le interesa más que a nadie descubrir su punto débil. La herida se cura y se cae como piel muerta. Y si sus enemigos lo vencen, entonces mirad, porque se ha vuelto invulnerable. A veces, la culpa es más segura que el elogio. Detesto que me defiendan en un periódico. Mientras se hable mal de mí, siento cierta garantía de que voy por buen camino, pero en cuanto me llegan halagos, me siento desprotegido, como alguien que ha bajado la guardia ante el enemigo. En general, todo mal que no nos destruye se convierte en un maestro. Como los isleños de la Sandwich, que creían absorber la fuerza del enemigo que mataban, nosotros también ganamos fuerza al resistir la tentación. Los mismos mecanismos que nos protegen del desastre, nuestros defectos y los ataques que recibimos, también pueden protegernos del egoísmo y la falsedad, si los aprovechamos bien. Ni los candados ni las cerraduras son nuestras mejores defensas. Ni la astucia en los negocios es señal de inteligencia verdadera. Los hombres pasan su vida temiendo ser engañados. Pero en realidad, nadie puede ser engañado por otro, solo por sí mismo. Ser y no ser al mismo tiempo es imposible, igual ocurre con el autoengaño. En todos nuestros acuerdos hay siempre una tercera parte silenciosa, la naturaleza misma, el alma de las cosas, que garantiza el cumplimiento. El servicio honesto no puede salir perdiendo. ¿Sirves a un jefe desagradecido? Sírvele más. Pon a Dios en deuda contigo. Todo golpe volverá a ti transformado.
Y cuanto más tarde el pago, mejor. El interés compuesto es el estilo de este tribunal invisible. La historia de las persecuciones no es más que una serie de intentos de engañar a la naturaleza, como querer que el agua suba una colina o torcer una cuerda hecha de arena. No importa si los que lo intentan son muchos o uno solo, un dictador o una multitud. Una masa, al fin y al cabo, es un grupo de personas que ha renunciado a pensar y actúa contra la razón. La masa es el hombre rebajándose al nivel de la bestia. Su momento favorito es la noche. Sus actos son tan absurdos como su forma de organizarse, persigue principios, azota derechos, ataca la justicia, quema casas y personas como si pudiera apagar el amanecer mojando las estrellas. Pero el espíritu, cuando no ha sido corrompido, se revuelve contra quienes hacen el mal. El mártir no puede ser deshonrado. Cada golpe que recibe se convierte en una chispa. Cada prisión en un lugar más noble. Cada libro quemado alumbra el mundo. Cada palabra censurada se propaga aún más. Siempre, tarde o temprano, llegan momentos de cordura y reflexión a las personas y a los pueblos. Entonces la verdad se ve con claridad, y los mártires son reconocidos como tales. Todo esto demuestra que las circunstancias no importan tanto como creemos. El ser humano lo es todo. Cada cosa tiene dos caras, una buena y una mala. Toda ventaja tiene su coste. Así aprendo a estar contento, sabiendo que todo está equilibrado. Pero, cuidado. Esta doctrina de la compensación no significa que todo dé igual. El ingenuo, al oír estas ideas, podría decir, ¿para qué hacer el bien? Si al final todo se equilibra. Si cada cosa buena tiene un precio, y cada cosa mala también se compensa. Entonces todas las acciones son indiferentes. Pero no es así. Y esa confusión es justo lo que toca aclarar a continuación. Hay algo más profundo en el alma que la propia ley de compensación, su naturaleza esencial. El alma no es una balanza ni una consecuencia, sino una vida en sí misma. El alma simplemente es. Debajo de este mar de circunstancias que cambian, con sus idas y venidas, sus subidas y bajadas, todas perfectamente equilibradas, hay un fondo más profundo, el abismo original del ser real. La esencia, lo que podríamos llamar Dios, no es una parte, ni una relación entre cosas. Es el todo. El ser es afirmación pura. No niega nada, se sostiene por sí mismo, no depende de condiciones ni de comparaciones. Lo abarca todo, partes, relaciones, tiempos. Y al final los supera y los absorbe. Desde ese origen, desde esa esencia, emanan la naturaleza, la verdad y la virtud. El vicio, en cambio, es simplemente la falta de eso, su ausencia. La nada, la falsedad, son como una gran sombra sobre la que se dibuja el universo vivo. Pero esas sombras no generan nada real. No pueden crear. Ni pueden hacer el bien, ni tampoco el mal. Porque no son nada. El mal es, sobre todo, una pérdida. Un vacío. Es peor no ser que ser. A veces, nos sentimos decepcionados porque el castigo del mal no parece claro. El criminal persiste en su conducta, se mantiene en su terquedad, y no parece que le llegue ningún castigo visible, ninguna gran lección moral. No vemos esa gran derrota que esperaríamos, una que dejara en evidencia sus errores frente a todos. ¿Ha burlado entonces la ley? No. En la medida en que arrastra consigo el engaño y la maldad, ese hombre muere en la naturaleza. Puede que no lo veamos con claridad, puede que no haya una demostración pública de su caída. Pero esa pérdida interna, esa desconexión con la vida, ajusta la cuenta eterna. Y del otro lado, tampoco es verdad que hacer el bien tenga que costar. La virtud no se paga con sufrimiento. La sabiduría no tiene castigo. Ambas cosas son añadidos reales al ser. Cuando realizamos una acción virtuosa, en ese momento somos de verdad. Y con cada acto así, añadimos algo al mundo, es como plantar vida donde antes solo había caos o vacío.
Es ver cómo la oscuridad retrocede hasta el horizonte, porque la luz de la acción buena le quita espacio. El amor, el conocimiento, la belleza, cuando se entienden en su forma más pura, no tienen límites. No hay forma de pasarse de ellos. El alma no reconoce fronteras. El alma no cree en el pesimismo. El alma siempre afirma, siempre dice sí. Siempre dice, es posible. La vida del alma es un camino que siempre avanza, no un lugar donde quedarse quieto. Su instinto natural es la confianza. Cuando usamos palabras como más o menos aplicadas a las personas, en el fondo estamos hablando de la presencia del alma, no de su ausencia. El valiente es más que el cobarde. El sincero, el generoso, el sabio. Son más humanos, más completos, que el mentiroso o el egoísta. No hay ningún impuesto sobre el bien que nace de la virtud, porque ese bien viene directamente de Dios, de lo que simplemente es, sin comparación ni medida. En cambio, el bien material sí tiene su precio, si lo conseguimos sin esfuerzo, sin haberlo merecido, no echa raíces dentro de nosotros. Y como una planta sin raíz, se lo lleva el viento. Pero todo el bien verdadero, el bien natural, pertenece al alma, y uno puede tenerlo. Si lo paga con la moneda real de la vida, trabajo sincero, hecho con el corazón y con la cabeza. Yo no quiero encontrar un tesoro que no haya ganado, como descubrir por casualidad un cofre lleno de oro, porque sé que eso trae consigo nuevas cargas y responsabilidades. No deseo más bienes materiales, ni posesiones, ni títulos, ni poder, ni personas a mi servicio. La ganancia puede parecer buena al principio, pero el precio oculto siempre llega. Lo que sí vale la pena es saber que la ley de compensación existe. Y que, por eso, no tiene sentido buscar atajos. Por eso me siento tranquilo, con una paz profunda. Me alejo de todo lo que puede herirme. Y como dijo el sabio San Bernardo, nada puede dañarme salvo yo mismo, yo llevo conmigo mi propio mal, y solo por mi culpa soy una víctima de verdad. Dentro del alma ya está la compensación para cualquier desigualdad externa. La gran tragedia de la vida parece estar en eso de que unos tengan más y otros menos. ¿Cómo puede alguien con menos no sentir dolor? ¿Cómo no va a sentir rabia o envidia hacia el que tiene más? Nos sentimos incómodos al mirar a quienes tienen menos capacidades y no sabemos qué hacer. Casi quisiéramos apartarles la vista, por miedo a que se quejen de Dios o se rebelen contra su suerte. Y, a simple vista, parece una injusticia muy grande. Pero si observamos bien, si lo miramos con el corazón, esas grandes montañas de injusticia se disuelven. El amor lo derrite todo, como el sol derrite el hielo en el mar. Porque el alma es una. Todos compartimos el mismo fondo. Y cuando eso se comprende, ya no existe la amargura de esto es mío y aquello es tuyo. Lo tuyo es mío. Yo soy tú y tú eres yo. Aunque me sienta pequeño ante otros que parecen tener más, todavía puedo amar. Todavía puedo recibir. Y el que ama, hace suya la grandeza que admira. Así descubro que mi hermano no es un rival, sino mi aliado. Él actúa también en mi nombre, con los mejores deseos. Y lo que envidiaba en él, ya es mío, porque lo he reconocido con amor. La naturaleza del alma es apropiarse de todo lo que es verdadero y bello. Jesús, Shakespeare, cualquier gran espíritu, son fragmentos del alma humana. Y al amarlos, los conquisto, pasan a formar parte de mi conciencia, de mi mundo. ¿No es acaso mía su virtud? Y si no puedo hacer mía su inteligencia, su genio, entonces no es verdadero genio. Porque lo que es real, lo que es alma, siempre puede compartirse. Así funciona también la vida cuando llega una desgracia. Los cambios que interrumpen de golpe nuestra comodidad o éxito son señales de que la vida está hecha para crecer, no para quedarse quieta. Cada alma, por necesidad interior, acaba soltando lo que la rodea, sus costumbres, su hogar, sus creencias, sus relaciones. Como un cangrejo que, aunque esté bien protegido en su concha, debe dejarla atrás porque ya no le permite crecer. Entonces empieza a formar una nueva.
Cuanto más fuerte es una persona, más veces vive estas transformaciones. Y hay personas más afortunadas, más despiertas, en las que estos cambios se vuelven continuos, constantes. Ya no sienten que su identidad esté atada a las cosas materiales, a lo viejo o a lo aprendido. Las formas externas, sus relaciones, su entorno, sus ideas, se vuelven como una membrana transparente, no lo aprisionan, lo dejan vivir. Pero en la mayoría de las personas, esas mismas cosas se endurecen y se convierten en una estructura rígida, hecha de datos, hábitos, miedos. Una prisión sin forma clara, pero muy real. El crecimiento debería ser algo natural, como cambiarse de ropa cada día. Esa debería ser la biografía externa de una persona a lo largo del tiempo, dejar atrás lo que ya no sirve, como una serpiente muda su piel. Pero en nuestra condición actual, decadente, estancada, no avanzamos, nos resistimos al cambio. No colaboramos con la expansión de la vida y por eso el crecimiento nos llega a golpes, en forma de crisis. Nos cuesta separarnos de nuestros amigos. No dejamos ir a quienes amamos. No entendemos que su partida puede dejar espacio para que lleguen seres aún más grandes. Somos adoradores de lo viejo. No creemos en la riqueza del alma, en su capacidad de renovarse, en su eternidad. No confiamos en que el hoy tenga la misma fuerza que el ayer que tanto añoramos. Nos aferramos a las ruinas de momentos pasados, donde una vez fuimos felices, y no creemos que el espíritu pueda volver a alimentarnos, protegernos, inspirarnos. Pensamos que no encontraremos nunca nada tan bello, tan bueno como aquello que perdimos. Nos quedamos quietos, tristes, llorando inútilmente. Pero la voz del universo, la voz de lo más alto, dice, siempre hacia arriba y hacia adelante. No podemos vivir entre ruinas. No confiamos en lo nuevo, y seguimos avanzando como si miráramos hacia atrás, como esas criaturas extrañas que solo ven el pasado. Aún así, con el tiempo, incluso las desgracias más duras muestran sus compensaciones. Aunque al principio una fiebre, una herida, una gran decepción, la pérdida de dinero o de personas queridas parezcan golpes imposibles de recuperar, los años, con su sabiduría tranquila, nos enseñan otra cosa. Nos muestran que debajo de cada hecho doloroso había una fuerza correctora, algo que empujaba hacia el equilibrio y el crecimiento. La muerte de un ser amado, un amigo, una pareja, un hermano, parece, al principio, pura pérdida. Pero poco después, muchas veces, ese vacío se convierte en una presencia, la de un guía interior, una especie de genio silencioso que orienta nuestra vida. La pérdida suele marcar el fin de una etapa, cierra una fase de infancia o juventud que ya debía terminar. Interrumpe una rutina, un trabajo, una forma de vivir. Y abre la posibilidad de algo nuevo, más adecuado a quien estamos empezando a ser. Nos empuja a conocer gente nueva, a recibir nuevas influencias que con los años resultan ser esenciales para nuestro desarrollo. Y así, esa persona que parecía destinada a ser como una flor de jardín, bonita, pero superficial, con raíces pequeñas y demasiada luz directa. Gracias al derrumbe de sus viejos muros y al abandono del jardinero que antes la cuidaba, se transforma. Se convierte en un gran árbol del bosque, como un ficus, con raíces profundas, sombra generosa y frutos que alimentan a muchos. Y es entonces cuando entendemos que la calamidad no solo rompe, también hace espacio. Nos vuelve más capaces, más humanos, más sabios. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.